Ya casi culminamos el libro de Hechos, quedan aproximadamente 5 capítulos y ha sido de gran bendición. Lo digo por mi vida y sé que la del pastor Dani. Y esperamos que también haya sido así por el tiempo que hemos estado enseñando Hechos, también haya sido de bendición para la iglesia. Teniendo en cuenta que todo lo que hemos visto a manera práctica y ejemplar es de edificación para cada uno de nosotros. Porque vemos la vida de iglesia. La vida de iglesia después de que el Señor Jesús partió. Cada una de las características, vivencias de la iglesia. Y cómo son de gran ejemplo para nosotros hoy. Independientemente de los tiempos, de la cultura que vivieron nuestros hermanos allí. Es el ejemplo, el espíritu de la iglesia. Que debemos rescatar, y a través de la escritura como vemos, para que nosotros hoy podamos caminar de una manera ordenada, ejemplar, con errores, como lo hemos visto en el libro de los Hechos, pero siempre, siempre guiados de la mano del Señor. Aquí encontramos, después de lo que vimos hace 8 días, que Pablo llegó después de su tercer viaje, llegó a Jerusalén y todo lo que pasó allí en Jerusalén. Y hace 8 días veíamos cómo el apóstol Pablo aún testificaba de Cristo con un pueblo necio, ¿no? Y cómo el Señor nos enseñaba a través de la Escritura y cómo veíamos el ejemplo de Pablo para nuestras vidas y para la iglesia. Hoy seguimos, está ahí todavía viviendo lo que estaba pasando en Jerusalén. Y antes de entrar en materia, recordando un poco las palabras que el mismo Señor Jesús encomendó a los que estaban con Él, cuando Él ascendió a los cielos, e incluso el pastor Dani lo pronunciaba ahorita en la clase arriba, y es sobre Hechos 1:8, ¿no? Recordemos que el Señor Jesús encomendó algo para los que estaban con ellos, y es algo que no era solo para ellos, sino también es un mandato para todos hoy día, para todos los que decimos ser creyentes. Eso hace y debe hacer eco en la vida de un creyente. Y es lo que el Señor Jesús dijo antes de partir, y que fueran testigos cuando recibieran el Espíritu Santo. Que fueran testigos. Recordemos que la palabra testigo tiene que ver con testimonio, ¿no? El Señor Jesús hace esta encomienda. Es un mandato para todos los creyentes, para los que estaban ahí, pero para hoy también, los que creemos, los que seguimos a Cristo. Ser testigos fieles, porque el Señor ha hecho obra en nosotros y en nosotros mora su Espíritu. Para Pablo no fue la excepción esto. Para Pablo no fue la excepción, ya que después de su llegada a Jerusalén y luego de los viajes que había emprendido por Asia, Pablo tuvo que soportar allí circunstancias que lo llevaron al límite, ¿cierto? Allí en Jerusalén y en los viajes, pero allí en Jerusalén estaba soportando circunstancias que lo llevaron al límite. Cuando Pablo fue sometido a maltratos allí en Jerusalén hasta tal punto que querían matarlo, eso ya lo hemos visto a través de las enseñanzas, el comandante del templo encargado, el Señor en su soberanía usó la vida y solo las leyes, las autoridades romanas. Y el comandante encargado del templo allí en ese momento guardó la vida de Pablo. Pero a este comandante se le generó una inquietud, y la inquietud era el por qué los judíos, ¿cierto?, estaban acusando al apóstol Pablo. Y es por eso que al día siguiente, como lo vemos en el versículo 30 del capítulo 22, que mi hermano Wilson lo acabó de leer, es por eso que al día siguiente, después de que la turba se hubiese levantado en el templo, ya sabemos por qué se levantó la turba, ¿no? El comandante quiso
llevar a Pablo ante el concilio. Y el concilio estaba compuesto por los principales fariseos y saduceos del pueblo judío y también por los principales sacerdotes, ¿cierto? Y este comandante quiso llevar a Pablo allí ante el concilio para que se conociera directamente la versión sobre las causas que ocasionaron la turba en contra del apóstol. Él quería saber de primera mano lo que había causado esto. Y allí, en medio de esta solicitud del comandante, Pablo atestiguó de su Señor. Pablo atestiguó de su Señor. Pablo seguía siendo fiel testimonio de Cristo. Y sucedió una circunstancia en la que Pablo una vez más fue probado y en la que Pablo una vez más fue llevado hasta el límite. Pero el Espíritu de Cristo reposaba en la vida del apóstol, así como también debe, o así como también reposa en la vida de los creyentes hoy en día, ¿cierto? Y el Espíritu de Cristo le recordó a Pablo lo que él había aprendido. Y pudo Pablo soportar y atestiguar una vez más de Cristo. Una vez más de Cristo. En esta mañana yo le he puesto como título a la enseñanza Pablo ante el concilio, testificando de Cristo con una limpia conciencia. Pablo ante el concilio, testificando de Cristo con una limpia conciencia. Quiero invitarlos, mis queridos hermanos y amigos, a que a través del siguiente pasaje que estamos leyendo y vamos a leer esta mañana y la siguiente estructura, miremos cómo el apóstol Pablo testificó de Cristo con una limpia conciencia y cómo esto debe ser ejemplo para nosotros hoy los creyentes, para nosotros hoy la iglesia, de que a pesar de las circunstancias deberíamos mantenernos no solo con argumentos, sino con una vida ejemplar llena del Espíritu Santo. Y vamos a ver este pasaje en una estructura de 4 puntos. Vamos a comenzar viendo el primero. Y este primero es manifestando una vida de limpia conciencia. Manifestando una vida de limpia conciencia. Vamos a tomarlo desde el versículo 1 del capítulo 23. Dice la Escritura: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo estaba frente al concilio, Pablo estaba frente al Sanedrín, y Lucas narra que el apóstol se quedó mirando fijamente a los que estaban allí. Fijamente Pablo se quedó mirando a los que estaban allí. Esto denota algo muy interesante, ¿cierto? Que denota seguridad en lo que Pablo iba a anunciar. Cuando una persona mira fijamente a los ojos a otra, es porque no tiene temor de ella. Es porque es seguro de lo que está hablando y es seguro de sí mismo. En Pablo no había temor de lo que iba a decir, y más que cuando los mira a ellos fijamente, Pablo no tenía nada que ocultar, nada que ocultar. No había titubeos en la vida de Pablo, no había mezquindades tampoco, no había falso testimonio. Pablo no se estaba preocupando por eso. Pablo tenía la seguridad completa de mirar a los ojos a alguien. Es interesante esto. Pablo dice a los que estaban enfrente de él, que nada más y nada menos era el concilio, como lo dije hace un momento, todos los que hacían parte del Sanedrín, y les dice que él ha vivido una vida con buena ¿qué? Conciencia. Que ha vivido una vida con buena conciencia hasta hoy. ¿Y a quién pone como testigo de esto? A Dios. Y pone como testigo de esto a Dios. Dice que ha vivido una vida
de buena conciencia hasta el día de hoy, ¿delante de quién? De Dios. Pone como testigo a Dios. Es bueno que hagamos un breve recuento rápidamente de lo que Pablo era antes de que atestiguara de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 6 dice lo siguiente: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Miren lo que era Pablo. En su ignorancia, Pablo pensaba que servía a Dios, pero no vivía verdaderamente como un hijo de él. En su carta a Timoteo, Pablo le confiesa lo que él era antes de que Cristo llegara a su vida. Primera de Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Quién era Pablo? El apóstol era un hombre que no vivía para Dios. Reconoció que era un incrédulo y que era un ignorante, y que fue solo por la gracia de Cristo y su misericordia que fue puesto, o su vida fue puesta al servicio de él. Por lo tanto, mi querido hermano, cuando Pablo manifiesta ante el concilio que ha vivido con toda buena conciencia delante de Dios hasta hoy, o sea, hasta ese entonces, está manifestando que realmente después de que conoció a Cristo, pudo testificar que era un creyente real. Eso es lo que está diciendo Pablo. Después de que conoció a Cristo, él manifestó que era un creyente real. Y al decir real, y al decir Pablo una buena conciencia, ¿a qué se está refiriendo el apóstol? ¿A qué se está refiriendo cuando él dice que ha vivido una vida con buena o con limpia conciencia? ¿A qué se está refiriendo el apóstol? Es interesante. Esta frase, en su raíz griega, nos da a entender que Pablo tenía un comportamiento moral habituado. Un comportamiento moral habituado. O sea que si a Pablo le hacían un negocio, estoy colocando un ejemplo, ¿no? Si a Pablo le hacían un negocio, su comportamiento moral tan habituado, conforme a lo que él ha aprendido de la Escritura y de su Señor, él no iba a titubear como muchos hoy en día, pensando solo en ganancias. Ahondando un poco más en la raíz de esta frase de vivir una vida con buena conciencia, se refiere a que el apóstol tenía una relación estrecha con aquello que había llegado a entender. El apóstol tenía una relación estrecha con aquello que había llegado a entender. En pocas palabras, Pablo vivía lo que había aprendido. Así era la relación estrecha de su vida moral habituada, así era la relación estrecha que él tenía con lo que él había conocido por parte de su Señor. O sea, en pocas palabras, Pablo vivía lo que había aprendido y había escuchado por medio de la gracia de Cristo. Recordemos, algunas otras ocasiones en donde Pablo usa esta misma frase haciendo referencia de su vida. Más adelante vamos a ver esto, pero no me quiero adelantar, pero en el capítulo 24, de Hechos, versículo 16, dice lo siguiente: por eso yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Esa es la versión de las Américas. Para que fuese un poco más entendible, me gusta en este versículo, se entiende un poco más.
Segunda de Corintios 1:12 dice lo siguiente, mire lo que Pablo hablaba de esto, de esta misma frase, de una buena o limpia conciencia, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más. ¿Con quién? Con vosotros. Si nota que Pablo está hablando de una vida moral habituada. Segunda de Timoteo 1:3 dice lo siguiente el apóstol Pablo: doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia, ¿qué? Conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. O sea, le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, si yo digo esto es porque así es. Y porque todas las noches y todos los días oro por ti. Aquí cabe mencionar que cuántas veces hemos dicho muchos de nosotros, estoy orando por ti. Con limpia conciencia, solo usted y yo podemos reflexionar ahí. Es notorio que cuando el apóstol usa esta frase, hace referencia a la relación íntima que tenía a la hora de manifestar lo aprendido con practicarlo también. Pablo no se está exponiendo ante los del Sanedrín a testificar con argumentos falsos. No, Pablo no está haciendo eso. Pablo manifiesta la verdad y solamente la verdad. Él está ahí en el recinto con los del Sanedrín diciendo lo siguiente: soy un verdadero creyente y pongo a Dios como testigo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Soy un verdadero creyente y pongo a Dios como testigo. Pablo no está diciendo otra cosa, él está diciendo eso. Y a manera práctica en este primer punto, traigo unas preguntas para nuestras vidas que puedan ser de reflexión para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros decimos ser creyentes, cuando nosotros decimos ser cristianos, ¿lo hacemos entendiendo la magnitud de lo que es afirmar esto? ¿Lo hacemos entendiendo la magnitud de lo que es afirmar esto? Usted y yo tenemos una limpia conciencia para decir delante de un recinto, soy un verdadero creyente y el Señor lo pongo como testigo, solo para que reflexionemos. ¿Podemos poner a Dios como testigo de nuestras palabras? ¿Lo podemos poner a Él? Pablo usaba esta frase, era porque su comportamiento moral, óigame bien, su comportamiento moral era de testimonio. Cabe aclarar lo siguiente, porque aquí no estamos colocando la vida de Pablo como la del Salvador, no. Cabe aclarar que él no era un hombre perfecto, que Pablo era un pecador como usted y yo. Él no era un hombre perfecto porque cuando él le escribe la carta a los romanos, él les deja ver su humanidad, él les deja ver sus luchas. Basta con leer el capítulo 7 y 8 de la carta a los romanos y usted se va a dar cuenta quién era Pablo en Cristo. Un hombre débil pero fortalecido en el Señor. Pero si Pablo está diciendo esto es porque tenía una seguridad al afirmar lo que ha declarado. Esto lo sostenía con gran orgullo. Esto lo sostenía ante sus compatriotas, con gran orgullo y con gran seguridad. Usted y yo, como seguidores de Cristo, hacemos todo con limpia conciencia. Llevamos una vida moral habituada, entendiendo nuestras debilidades, entendiendo que en Cristo a diario debemos ser fortalecidos, pero tratamos de llevar una vida moral habituada. ¿Hacemos todo con limpia conciencia? Cuando usted y yo decimos sí a algo, ¿cierto? Cuando usted y yo decimos sí a algo, por eso el primer punto, manifestando, y la obra o el desarrollo de manifestar se hace ¿con qué? Con la boca. Cuando usted y yo decimos sí a algo, estamos cumpliendo con nuestro sí.
estamos cumpliendo con nuestro sí. Pastor, yo hago esto. Hermano, yo hago esto. Creo que todos hemos pecado en eso. Hay una limpia conciencia. Que de nuestra boca salgan palabras que reflejen verdaderamente los creyentes que somos. Porque manifestar con nuestra boca puede ser algo muy fácil, pero debemos entender la magnitud de lo que decimos, y más cuando confesamos que somos seguidores de Cristo. Debemos entenderlo. Porque recordemos dos cosas importantes, mi querido hermano y mi querido amigo. Recordemos dos cosas importantes. La primera, el tercer mandamiento. ¿Qué dice el tercer mandamiento? Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice lo siguiente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Gracias. Porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en... Gracias. Qué pensamiento tan vago. Qué pensamiento tan vago el que tenemos o el que se tiene cuando se cree que este mandamiento hace solo referencia solo cuando juramos por el nombre de Dios. Qué pensamiento tan vago. Cuando creemos que este mandamiento hace solo referencia y echamos la culpa a otros cuando ponen el nombre del Señor en vano y juran por el nombre de Dios. Siempre pensamos en eso. No, mi querido hermano. Aquí también en el mandamiento se nos manda a que todo lo que usted y yo manifestamos como creyentes con nuestra boca y que tenga que ver con Dios debe ser real. Debe ser real. Porque si usted y yo decimos que somos cristianos, ¿a quién estamos colocando por cabeza nuestra? ¿A quién? A Cristo. ¿Estamos usando el nombre de Dios? Sí. De ahí a reflejarlo, ya sabemos si es en vano o no es en vano. Esto que nosotros decimos debe ser respaldado por un testimonio creíble. Cuando usted y yo decimos que somos seguidores de Cristo, debe ser respaldado con un testimonio creíble. Aunque esto ya lo vamos a apoyar un poco más en el segundo punto. Pero cuando usted y yo decimos que creemos en Cristo, debemos decirlo con una buena conciencia. Le dije que debíamos de pensar en dos cosas aquí. No olvidar el tercer mandamiento. Y la segunda cosa aquí es importante, y es que no debemos olvidar que por cada palabra que salga de nuestra boca seremos ¿qué? Mateo 12, 36, 37 dice: pero yo les digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Cuando Pablo dijo esto, entendía la magnitud de sus palabras. Él entendía la magnitud de sus palabras. Él no dijo esto solo por decirlo. Tú y yo no debemos decir esto solo porque estamos en medio de personas que viven en la calle diciendo soy cristiano y voy a una iglesia. No, tú y yo no debemos decir esto solo por decirlo. Debemos asumir con responsabilidad, óigame bien mi querido hermano, las palabras que confesamos. Asumamos con responsabilidad las palabras que confesamos, las palabras que emitimos, las palabras que manifestamos. Si usted y yo manifestamos como Pablo manifestó delante del Sanedrín, que estaba viviendo una vida con buena conciencia, poniendo a Dios como testigo, es como cuando usted y yo decimos somos seguidores de Cristo. Y eso es de responsabilidad. Es de responsabilidad. Segundo punto, demostrando y testificando una vida de limpia conciencia. El primero era manifestando, ahora demostrando y testificando una vida de limpia conciencia. Vamos a leer el versículo 2 al 5. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca
Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, le respondió Pablo. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Le dice Pablo. Mas los que estaban presentes le dijeron al apóstol, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, no sabía que él era el sumo sacerdote. Pues escrito está, dijo Pablo, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Luego de que Pablo manifestara que delante de Dios ha vivido una vida de limpia conciencia, Ananías, el sumo sacerdote, ordena que golpearan a Pablo ¿en dónde? En la boca. Y antes de mirar la reacción de Pablo, miremos por qué lo sucedido de la reacción del sacerdote. Miremos eso para entender un poco el contexto. Para Ananías no era ajeno lo que significaba lo dicho por el apóstol. ¿Qué había dicho el apóstol? ¿Qué había dicho el apóstol? Ya se les olvidó tan rápido el primer punto. Había manifestado que hasta el día de hoy había vivido una vida de limpia, de buena conciencia. Y que había dicho, puso a Dios como testigo. Eso lo manifestó el apóstol. Para Ananías no era ajeno esto. Él entendía muy bien esa afirmación. El sumo sacerdote lo entendía. Y en su mente, al entenderlo, en la mente no de Pablo, en la mente de Ananías, no encajaba lo dicho por Pablo, ya que Pablo era acusado de hablar en contra de la ley y en contra del templo. ¿Sí recuerda que eso lo vimos? En la mente del sacerdote no encajaba, ¿cierto? No encajaba. Y además, no encajaba por estas acusaciones, y no encajaba porque Pablo supuestamente había provocado una revuelta en el templo, supuestamente. Para Ananías, el sumo sacerdote, no había limpia conciencia en la vida de Pablo. Es por eso que él toma esa reacción, porque no concordaba lo que Pablo decía con lo que estaba Ananías viendo de él. No concordaba. Algo muy humano. Por eso Ananías, ¿qué ordena? Que lo golpeasen ¿en dónde? Y más cuando puso a Dios como testigo. Ahora, Pablo, después de escuchar a Ananías ordenar que se le golpeara y recibir tal castigo, se exaltó Pablo de inmediato y usó una frase para referirse a él. ¿Cuál frase? Pared blanqueada. Una expresión usada para referirse a la religiosidad hipócrita y vana que tenían los fariseos, y que el Señor Jesucristo la usó para referirse precisamente a ellos. Mateo 23, 27 nos registra eso. El Señor dice lo siguiente: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, les dice que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Qué duro esto. Esta expresión muestra que por fuera muchos de los fariseos podrían mostrar algo llamativo, pero por dentro no había sino vacío. O sea, no había ¿qué? Nada. Pablo usa esta frase para referirse al sumo sacerdote. ¡Qué duro! Pero él la usa no porque el golpe le haya dolido. Pablo usa esta frase no porque el golpe pudo haber sido uno, pudo haber sido varios. Lo que sí fue que Ananías ordenó. Pudo haber sido uno, una bofetada, o pudo haber sido dos, tres. Pero Pablo usa esta frase no porque el golpe, o reaccionó de esta manera, no porque el golpe le haya dolido. No, de ninguna manera. Pablo venía el día anterior de ser azotado y apedreado casi hasta la ¿qué? Muerte. Yo me imagino que un golpe más.
no alteraría su dolor en el cuerpo, si lo miramos desde ese punto de vista. Un golpe más no iba a alterar. Quizá Pablo estaba moreteado, con sus ojos inflamados, hinchados, heridas, de pronto hasta sangrando aún, porque fue duro lo que le hicieron dentro del templo. O bueno, a las afueras del templo, que lo arrastraron, ¿no? Un golpe más no alteraría quizás su dolor. Pablo no usó esa expresión porque la bofetada o las bofetadas le dolieran, no. Si notamos bien lo narrado por Lucas, Pablo expresa esta respuesta a Ananías fue porque el sumo sacerdote estaba incurriendo en faltar a la ley. ¿Quién más sino Pablo que conocía la ley? Lo acabamos de leer en Filipenses, ¿no? ¿Quién más sino Pablo que era un conocedor de la ley? Pablo usa esta expresión contra Ananías porque él estaba incurriendo en una falta en contra de la ley. El ambiente era otro. Ellos estaban en un recinto, ya no estaban afuera en medio de la turba. Ellos estaban en un recinto donde se escuchan a los acusados, algo así como un juzgado, ¿cierto? Ellos estaban como en un juzgado. Y Ananías tomó esta decisión sin escuchar los argumentos claros de Pablo. Note que Pablo lo único que hizo fue nombrar algo. Y él toma esta decisión sin escuchar todos los argumentos del apóstol Pablo. Ananías de inmediatamente reacciona y dice: golpéenlo. Y Pablo reaccionó diciéndole: pared blanqueada. Y él no reaccionó, como lo dije hace un momento, porque le doliera el golpe. No, él reaccionó era porque Ananías estaba faltando a la ley. Porque en la sala de los acusados tenía que escucharse primero al que estaba siendo ¿qué? Acusado. Y no hubo tiempo de escuchar a Pablo. Ananías mandó a golpear a Pablo. Porque hasta el momento lo que podemos nosotros concluir es que Pablo, hasta el momento, es que Pablo en ese juicio, por así decirlo, ¿cierto? O en ese proceso, hasta el momento Pablo era inocente porque no se habían presentado cargos, no lo habían escuchado. Era un hombre inocente de lo que se le acusaba, ¿cierto? Levítico 19:15 dice: no harás injusticia ¿en dónde? En el juicio. No favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Esa era la ley para los del Sanedrín. Y ellos debían aplicarla. Y Pablo la conocía muy bien. Por eso Pablo reacciona y dice de esta manera: porque Ananías no estaba haciendo un justo juicio. Estaba haciendo injusticia en el juicio. Como lo vimos al principio, Pablo era un hombre que conocía la ley y se le ordenó a que se le azotara haciendo injusticia en el juicio. Antes de que él expusiera y antes de que él escuchara los cargos, a él se le mandó golpear. Estaban haciendo injusticia en el juicio. Pablo reacciona diciéndole: pared blanqueada. Por eso es su reacción. Es por eso que Pablo manifiesta aceleradamente esta referencia sobre el sumo sacerdote. Ahora sucede algo, y es lo siguiente. Y es que Pablo, cuando le dijo estas palabras al sumo sacerdote, los que estaban en el recinto, ¿cierto?, le dijeron a Pablo que a él le había dirigido esas palabras era ¿quién? El sumo sacerdote. El apóstol, al escuchar esto, reflexionó. Cuando él escuchó esto, él reflexionó. ¿Y qué hizo de inmediato? Él citó la misma ley. Pablo reflexionó y citó la misma ley, cayendo en cuenta que las autoridades deben de ser honradas y respetadas. Todas las autoridades, sean las que tengamos, todas las autoridades deben ser honradas y respetadas. Y más también por el caso particular que estaba viviendo Pablo ahí en el recinto. Al Pablo reflexionar, él dio testimonio de su vida de limpia conciencia. Al él reflexionar. O sea, al él
al Pablo hacer esto, él estaba testificando de lo que había acabado de ¿qué? De decir. Ya vamos a ver por qué. Porque Pablo reconoció que había desobedecido y que había irrespetado a una autoridad. Y al citar Éxodo capítulo 22, versículo 28, él reconoce y al citarlo tiene el propósito de disculparse con el sumo sacerdote, o sea, con Ananías. Al él citar la ley, él tiene el propósito de reconocer y de disculparse. Es reflexivo, o sea, demostró lo que había dicho. Ha vivido una vida con limpia conciencia. Testificó. Mis queridos hermanos, todas las autoridades han sido impuestas por Dios para que se les respete y se les obedezca, mientras no se nos obligue a nosotros a transgredir las leyes del Señor. Hasta ahí. Y lo que hace aquí Pablo es muestra de lo que él estaba argumentando cuando miró fijamente sus ojos a todos los que estaban en el concilio. Era real lo que había dicho. Él dijo: he vivido una vida de buena conciencia delante de Dios hasta hoy, y así era. Había llegado la hora de evidenciar y de demostrar esto que él había pronunciado, y lo hizo de la manera más hermosa. Espero usted me esté entendiendo la conexión. Lo hizo de la manera más hermosa el apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, cuando reflexionó, se le vio su humildad. Se le vio su humildad. Y aquel que es humilde es el que reconoce. Él dio testimonio de su buena conciencia en Cristo al reconocer con humildad. Al reconocer, Pablo mostró su vida de piedad. Su vida de piedad. Mostró su capacidad de pedir perdón. Pablo citó la ley reflexivamente, pero citó la ley con el propósito de pedir perdón dentro del recinto. Él citó la ley, mostró su capacidad para pedir perdón. Mostró que sí era real lo que estaba hablando o manifestando. Ahora se está evidenciando lo que él decía. Eso estaba mostrando. Ese es el ejemplo que usted y yo, mi querido hermano, debemos rescatar en esta mañana, en esta segunda parte. Esta segunda parte es una demostración de una vida de limpia conciencia. La primera era una manifestación, la segunda no una demostración. Una vida de limpia conciencia, una vida piadosa, una vida de un creyente. Déjeme decirle, mi querido amigo, quizá la frase que usó Pablo para referirse a Ananías puede encajar más en su vida, porque por fuera hoy muchos dicen que son creyentes de hueso colorado. Dije mi querido amigo, no mi querido hermano. Por fuera muchos dicen que son creyentes de hueso colorado, pero en la demostración no pasan de ser, perdóneme la expresión, huesos ruñidos. No pasan de ser huesos ruñidos. Y eso que es una frase liviana a lo que la Biblia nos enseña. Vacíos, sin sustancia. ¿Cuántos afuera encontramos en los trabajos, en las calles, en los lugares públicos, manifestando con sus bocas vidas piadosas, gritando a los cinco vientos que son creyentes, asistiendo a todos los eventos habidos y por haber, pero de demostración nada de humildad? Pero de demostración nada de humildad. No hay reconocimiento, no hay reflexión, no hay arrepentimiento, no evidencian verdaderamente una vida de limpia conciencia, testificando que el Espíritu Santo ahora ha tomado posesión de sus cuerpos como templo suyo. Pablo es un ejemplo acá. No es perfecto, pero es un buen ejemplo.
porque de inmediatamente lo que él había manifestado lo estaba demostrando. Así como Pablo era un pecador y también estaba en un proceso de santificación, siendo todo esto que estaba viviendo parte de ello, así también usted y yo, mi querido hermano, estamos en nuestro proceso de santificación. Y nuestra obra está siendo pasada por el fuego para saber si resiste o si se quema. Y esto lo digo porque hay muchos que estamos siendo procesados, pero hay otros que no soportan nada y su obra se quema porque no tienen una relación estrecha con la vida de moral que debe llevar un creyente. Y más que cuando con sus bocas manifiestan que han conocido a Cristo. Quiero dejarle en esta parte aplicativa una frase en este segundo punto. La Escritura toda, dice la Biblia, la Escritura toda es inspirada por Dios, toda, para que sus hijos, no sus hijos ni mis hijos, no, para que los hijos de Dios, la Escritura toda es inspirada por Dios para que sus hijos la escudriñen y la vivan. Pero si te la memorizas toda y no vives, óigame bien, pero si te la memorizas toda y no vives un solo versículo, de nada sirve decir que eres un seguidor de Cristo. Si te la memorizas toda y no vives ni un solo versículo, de nada sirve decir que eres un seguidor de Cristo. Punto número 3. Una vida de limpia conciencia es una vida de sabiduría. Versículos 6 al 10. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra era de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos, ¿qué dicen? Que no hay ¿qué? Resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero ¿qué afirman los fariseos? Pero los fariseos sí afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado, así estaba la tensión ahí, ¿no? Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Hace poco, en una reunión que frecuentamos los martes con nuestros queridos hermanos hombres de nuestra congregación, hablamos de la sabiduría. Espero que si le pregunto a uno de mis hermanos, pueda levantar la mano con toda tranquilidad y decir: hablamos de la sabiduría. No, mentiras. Hablamos de cómo demostrar esta sabiduría. Y también hablamos de lo que era ser sabio, ¿cierto? Y encontramos dentro de la raíz de la palabra sabio, dentro de la raíz griega, encontramos la palabra frónimos. Y en su significado, creo que algunos apuntaron, también tiene que ver con sagaz o sagacidad. No sé si lo recuerdan los hermanos que estuvieron esa noche. También tiene que ver con sagaz o sagacidad. Y por lo general siempre usamos, o se entiende esta palabra en el uso con un sentido malo, ¿cierto? Cuando hablamos de sagacidad o astuto, siempre pensamos en algo malo, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué es un sinónimo en su raíz de la palabra sabio? Cuando Pablo, aquí después de lo ocurrido con el sumo sacerdote, y después de que manifestó y evidenció y demostró su vida de buena conciencia, de limpia conciencia, Pablo fue un hombre sagaz. Pablo fue un hombre sagaz.
en el uso bueno de la sabiduría que Dios le había dado. Pablo fue un hombre sagaz. Pablo vio la oportunidad de pronunciar algo dentro del concilio, que sabía que iba a ocasionar discordia o iba a ganar tiempo, por así decirlo, respecto a lo que iba a suceder con su vida. El apóstol fue sagaz al usar la terminología de la resurrección, más cuando esta es la base de nuestra fe y la base también para la fe de Pablo. Lo era, ¿no? Pablo sabía que dentro del concilio había fariseos y había ¿qué? Saduceos. Y Pablo conocía que los segundos, o sea, los saduceos, creen que no hay resurrección. Y es por eso que en el recinto, cuando Pablo habla sobre la resurrección, se generó una disensión, dice Lucas, ocasionando que algunos escribas de los fariseos declararan que no había nada malo en la vida de Pablo, ¿cierto? Y por lo tanto, dice Lucas que en el recinto se presenta un alboroto. Imagínese la película, imagínese la escena. Se presenta un alboroto nomás por lo que Pablo dijo. O sea, se dividió el concilio. Se dividió los que estaban en el Sanedrín. De un lado los fariseos y de otro lado los saduceos. Y después de que se presenta este alboroto, Pablo otra vez es custodiado por el comandante para que él guardara su vida. El Señor como tenía control de todo, ¿no? Ya hemos visto en pasajes anteriores que Dios en su soberanía hace uso de las autoridades y en este caso no fue la excepción. El Señor en alguna ocasión manifestó lo siguiente y se lo dijo a sus discípulos. Mateo capítulo 10, versículo 16. Vamos a leerlo de la Biblia de las Américas. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿A quién estaba hablando? A sus discípulos. Por tanto, sean ¿qué? Astutos, como las serpientes, e inocentes como las palomas. Note lo que estaba ordenando el Señor. Sean astutos, sagaces. Es la misma raíz. Sagaces, astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Lo que quiso decir el maestro a sus seguidores es que el ser sagaz, el ser astuto, les iba a ayudar en el camino a estar pendientes de las maquinaciones del diablo en contra de sus vidas. En contra de sus vidas. Y aquí con el apóstol Pablo no fue la excepción. Aunque Dios, usted y yo lo sabemos, estaba en control de todo, la maquinación del diablo era atentar y acabar con la vida ¿de quién? De Pablo. Pero Pablo, en la sabiduría que había recibido de parte de Dios a través de Cristo y de su Espíritu, le había dado la capacidad de ser sagaz. Y usó, óigame bien, el ser sagaz y el ser astuto en este contexto no es hacer uso de mentiras o hacer uso de herramientas indebidas que atentan contra la palabra. No, ni me malentienda eso. Porque Pablo, ¿qué usó? ¿Mentira dentro del recinto? No, Pablo usó la verdad. ¿Y cuál fue la verdad que usó? El fundamento de nuestra fe. ¿Cuál? La resurrección de Cristo. Pablo fue sabio. Usó la verdad de la resurrección para ganar tiempo en cuanto a lo que se fraguaba contra él. Él fue sagaz. Él no usó mentiras, él usó la verdad. Eso es ser sabio. Eso es usar la sabiduría. Eso es, como lo hablábamos en la reunión, eso es reconocer el auxilio y el socorro del Señor para que le dé sabiduría. Mi querido hermano, no lo estoy invitando a que sea astuto, óigame bien, para lo malo. No, de ninguna manera. No me malentienda.
No lo estoy invitando a eso, ni tampoco le estoy invitando a que haga ahora uso de su sagacidad o de su astucia para salirse con la suya. No. ¿Sabe por qué? Porque esto no sería muestra de una vida de limpia conciencia. Lo que le estoy a manera práctica invitando, y a que usted y yo reflexionemos, es que hagamos uso de la sabiduría que Dios nos ha dado. Que Dios nos ha dado. Si el ser sagaz es pedir perdón, pidamos perdón. Si el ser sagaz es reconocer y arrepentirnos por alguna situación, seamos sagaces. Porque el diablo en sus maquinaciones lo que quiere hacer es robar, matar y destruir. Y si en la sabiduría que el Señor le ha dado a usted, al ser sagaz, tiene que ver con esto, hagámoslo. Hagámoslo. Porque si dejamos que las maquinaciones sigan avanzando y nosotros no apliquemos con sagacidad la sabiduría que Dios nos ha dado, el diablo hará muchas cuestiones dentro de las circunstancias que vivimos. Usemos la sabiduría que Dios nos ha dado para ser astutos, como el Señor Jesús le dijo a sus seguidores. Y usted y yo somos parte de sus seguidores. Usémosla argumentándola solo con la verdad escritural que nos ayudará a mantenernos firmes y a mantenernos reflexivos en cuanto a las acechanzas que se puedan presentar a diario. Mi querido hermano, de manera aplicativa. Punto número 4, último, y cerramos y dejamos algunas preguntas de aplicaciones. Sin Cristo no podemos vivir una vida de limpia conciencia. Voy a usar aquí una frase, un comentario que quizás hace un poco lo decía, y es el siguiente. Muchos a veces dicen que afuera, o quizá en ocasiones hemos dicho, en alguna ocasión, que afuera a veces las personas manifiestan ser más amigos que los que están dentro del cuerpo. No sé si usted ha escuchado esa palabra o esa frase. Que a veces la gente afuera se comporta mucho mejor de los que dicen ser cristianos. Eso debe ser algo reflexivo para la iglesia. Eso debe ser algo reflexivo para el creyente. Porque no debería la gente afuera decir eso. Pero es algo notorio. Muchos afuera podrán tener etiqueta. Muchos afuera podrán tener buenos modales, comportamientos. Pero sin Cristo no se puede vivir una vida de limpia conciencia. Alguien podrá decir, yo soy recto para los negocios. Alguien podrá decir, yo soy honesto en mi trabajo. Gloria a Dios por eso. Pero si no está Cristo, no es una vida de limpia conciencia. Porque cuando llegue la circunstancia, el manifestarlo pesa, pero el demostrarlo debe equiparar la balanza. Versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Lucas narra que la noche siguiente, después de que Pablo fue apartado de los ánimos de los del Sanedrín, el apóstol tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Aunque Lucas no nos hace referencia exacta de cómo fue ese encuentro, o debido a qué es cierto, algo usted y yo sí podemos concluir, y que esto sucedió en medio de la vida habitual de búsqueda que tenía el apóstol Pablo en oración para con Dios. Eso sí lo podemos concluir. Pablo era un hombre de oración. Pablo era un hombre que buscaba a Dios. Y la noche siguiente él tuvo un encuentro con el Señor. Y vuelvo y reitero, aunque Lucas no dice, Pablo fue y oró y el Señor se le presentó, no, pero sí dice que el Señor se le presentó. Pudo haber sido en medio de la vida habitual de oración que tenía el apóstol Pablo. Y en consecuencia de esto, Cristo se le presenta.
Cristo se le presenta al apóstol Pablo. Y Cristo le muestra un nuevo horizonte, le muestra un nuevo emprendimiento a Pablo. Y es Roma. Es Roma. Cristo le muestra un nuevo horizonte y Cristo también reconoce lo que Pablo hasta el día de hoy ha hecho. Ha guardado su testimonio. Ahora, cuando el Señor Jesús le dice a Pablo, mostrándole un nuevo horizonte que es Roma, no está hablando del imperio romano, porque recordemos que Pablo había pasado por ciudades, lugares, y aún ahí donde estaba, en Jerusalén, ¿gobernaba quién? El imperio romano. Y Pablo había saboreado los castigos de este imperio, habidos y por haber, los había saboreado. Lo que Cristo ahora le estaba encomendando a Pablo era que él tenía que ir o adentrarse más en el continente europeo. Y era la ciudad de Roma. El Señor le estaba mostrando un nuevo horizonte a Pablo. ¿Por qué? Porque así como él había atestiguado de Cristo por donde había pasado y en Jerusalén, así Dios lo iba a usar ahora ¿en dónde? En Roma. Dios le hace un llamado, Cristo le hace un llamado, porque también iba a hacer uso de la vida de Pablo en Roma. Y hay dos cosas para finalizar que quiero que miremos aquí. Y es, sin Cristo no podemos vivir una vida de limpia conciencia, ¿cierto? Pero es necesario que usted y yo entendamos algo. Que todo creyente, cuando hablo de todo creyente es porque este punto habla de sin Cristo y el que tiene a Cristo es un creyente. Todo creyente debe entender la necesidad de comunión con Cristo para vivir una vida de limpia conciencia. Todo creyente debe entender la necesidad de comunión con Cristo para vivir una vida de limpia conciencia. Mis hermanos, Pablo dijo, velad. El Señor dijo, velad. Pablo dijo a los tesalonicenses, oren sin cesar. El creyente debe entender la necesidad de comunión con Cristo para vivir una vida de limpia conciencia. Y lo segundo que usted y yo debemos entender aquí es que solo en Cristo podemos encontrar el ánimo que necesitamos. Solo en Cristo podemos encontrar el ánimo que necesitamos. ¿Qué le dijo Cristo al apóstol Pablo? Lo primero que le dijo, ten ánimo. Ten ánimo. Ten ánimo, nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Ten ánimo en todas las situaciones que estamos pasando, viviendo. Son parte de que nuestra obra está siendo pasada por el fuego, para saber si lo que alguna vez dijimos, Señor, te amo, te sigo hasta donde tú me lleves. Señor, soy cristiano, aquí y en la Conchinchina. Bueno. No solo que se quede en manifestación, sino ahora que se lleve a la ¿qué? Demostración. Demostración. Que reconozcamos en humildad que necesitamos de Cristo. Y el ánimo en la carrera de la fe solo la va a dar Cristo. Solo el ánimo. Por último, quiero dejar unas preguntas para que reflexionemos aplicativamente y que el Señor Jesucristo nos ayude en los nuevos horizontes que vienen para cada uno de nosotros. Y es que en medio de las esferas donde nos movemos como hijo de Dios, y cuando hablo de esferas hablo de tres grandes esferas: la familia, la iglesia y la sociedad. En medio de estas esferas, usted y yo deberíamos guardar estas preguntas reflexivas y aplicativas para nuestras vidas. Podemos asegurar con firmeza que hemos vivido una vida con limpia conciencia y no hay nada que reprochar en nosotros después de que llegamos a Cristo. Podemos asegurar con firmeza que hemos vivido una vida con limpia conciencia y no hay nada que reprochar en nosotros. Es lógico que sí, pero cada uno reflexionará. Pero lo importante aquí es reconocer en humildad, como hizo Pablo, y con la verdad
Él argumentó y Él testificó de esa vida de limpia conciencia. La siguiente pregunta ¿es coherente nuestras afirmaciones de que creemos en Cristo con nuestros actos y comportamientos? ¿Es coherente cuando usted y yo decimos creer en Cristo con la manera de vivir y de actuar que llevamos a diario? ¿Es coherente? Y por último quiero dejarle la siguiente pregunta. ¿Es tu vida y la mía una vida de limpia conciencia en tu hogar, como esposo, como esposa, como hijo, como familiar? ¿Es tu vida una vida de limpia conciencia? ¿En la iglesia como hermano? ¿En la sociedad como trabajador, como estudiante, como ciudadano y como demás? ¿Es nuestra vida una vida de limpia conciencia en estas esferas en donde el Señor nos ha puesto? Que Dios nos ayude, mi querida iglesia, que Dios nos ayude, porque debemos recordar lo que el Señor nos ha mandado, testificar de su nombre hasta lo más recóndito ¿de dónde? De la tierra. Que el Señor nos ayude. Oremos.